La figura muestra una platea de cimentación, donde se encuentran apoyadas las columnas con las fuerzas indicadas. Determinar los módulos de P y Q, de tal manera que el centro de presión pase por el punto 2,4, 0,8 metros. Vamos a determinar la resultante, sumando la carga transferida por las 8 columnas. La primera columna transfiere menos 10 toneladas. Se considera negativo por estar hacia abajo. La segunda columna, la siguiente, menos 10. También tenemos menos 20 toneladas, la carga desconocida que es Q, otra carga desconocida P. Y finalmente colocaremos las transferidas por las dos últimas columnas. Se coloca vector unitario K porque es paralelo al eje Z. Sumando algebraicamente tenemos que la resultante es menos 80 más P más Q multiplicado por K. Luego de haber determinado la resultante, vamos a calcular el momento que genera cada carga alrededor de los ejes, aplicando el teorema de Varignon. Eso implica que el momento de la resultante alrededor del eje X será la suma de los momentos producidos por las 8 columnas. Empezamos. La resultante, cuya punto de aplicación es el que estamos observando, está a 0,8 metros del eje X. Esta carga o esta resultante va a generar un momento en sentido horario. Analizamos cada una de las cargas. La que está considerada y aplicada en el extremo de 10 toneladas va a generar un momento equivalente a 10 por 6. El giro que produce es antihorario, por eso se considera positivo. Tenemos la carga de 20 que multiplicado por la distancia al eje X3 y cuyo sentido de giro también es antihorario. Las tres cargas que están sobre el eje y son 15 más Q más 15, es decir, 30 más Q, no producen momento porque actúan sobre el eje. Finalmente tenemos que la suma de 15 más P más 10, es decir, 25 más P multiplicado por 5, nos generará un momento en sentido horario. Por eso se toma con signo negativo. Hacemos una reducción de términos semejantes y transposición de tal manera que tenemos una primera ecuación obtenida al aplicar el teorema de Varignon, considerando el eje X. Tenga en cuenta usted que en este esquema el eje X es perpendicular al plano . Vamos a determinar el momento de la resultante alrededor del eje Y. Lo haremos aplicando el teorema de Varignon, es decir, obteniendo el momento que generan la carga de las 8 columnas alrededor de este eje. Empezamos considerando a la resultante, que como vemos en este esquema, el eje Y es perpendicular al plano que tenemos. Bien, por lo tanto, la resultante va a generar un momento en sentido antihorario. El momento de la resultante alrededor del eje Y será igual a la suma
del momento que genere cada carga de las columnas. Tenemos estas dos columnas que su equivalente es 30 toneladas multiplicado por la distancia 5 al eje Y, generará un momento en sentido antihorario. La suma de 20 más Q más P, que distan del eje Y 2.5 metros, generarán un momento equivalente a 20 más Q más P por 2.5. Y este momento es positivo porque es en sentido antihorario. Finalmente tenemos las tres cargas que actúan sobre el eje Y, cuya suma es 35, pero que no generan momento. Al reducir términos semejantes, tenemos la segunda ecuación. Hemos generado dos ecuaciones. La primera al aplicar suma de momentos alrededor del eje X y la segunda al considerar suma de momentos alrededor del eje Y. Resolvamos el sistema formado por las ecuaciones 1 y 2. Obtenemos que P será 19 toneladas y Q igual a 21 toneladas. Gracias.